Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Primero, eh, pues me presento un poco. Ay, el nombre de pila, pues sí, como saben, Mario Fausto Gómez Lamont. Me pueden decir Fausto. Si me quieren regañar, me dicen Mario Fausto. Si de verdad quieren mostrarme enemistad, me dicen Mario y Gómez. Entonces, bueno, es parte de mi historia. Yo, pues sí, a ver, ¿qué les digo? Interseccionalmente, soy una persona cis, homosexual, vivo con mi pareja, amo los gatos, tengo 6 gatos, quisiera tener más, pero ya no me dejan, el marido ya no me deja. Por formación, pues sí, de base soy psicólogo por parte de la FES Iztacala. Después hice una maestría y especialidad en medicina social y un poquito voy a explicar toda esta trayectoria súper rara y estrambótica que tengo. Después de ahí me fui a hacer una maestría en psicoterapia familiar y actualmente terminé el doctorado en investigación psicológica. Ok, ¿por qué me interesó el tema? Y no solamente es un tema personal que uno pudiera decir desde vivencias encarnadas, que también son válidas. Por allá del 2012, que fue cuando terminó la licenciatura, yo dije, pues yo quiero estudiar la maestría en terapia familiar. Va. Pues en la UNAM tiene el desmadrito de que primero tienes que pasar por un examen de metodología de la investigación, después un examen de inglés y luego la entrevista. Si llegaste a la entrevista, el 80% es favorable para ti en muchos de los casos. Entonces, bueno, me doy dando cuenta que voy pasando los filtros y llego hasta la entrevista. Digo, wow, o sea, sí soy chico listo. Vale la pena que siga estudiando. Bueno, llegando a la entrevista con esta persona, y que la puedo decir sin pena, a ver si la conocen, se llama Silvia Vite. Me entrevista Silvia Vite y me pareció muy curiosa la entrevista que hace ella conmigo. ¿Por qué? Porque me hizo sentir muy incómodo. Y ahorita voy a señalar por qué me hizo sentir muy incómodo. Primero, inicia con preguntas de metodología, porque uno tiene que tener a un proyecto de investigación, ¿no? Y yo en ese momento, y ahorita les voy a mostrar un poco, era fan, pero así fan a morir de la escuela de Milán. Ahorita tengo mis reservas. Todo bien con ellos, todo bien con Milán, pero tengo mis reservas. Bueno, el asunto está de que cuando me empieza a hacer las preguntas, bueno, ¿tienes un proyecto de investigación cualitativo? Sí. Quiero comprender las experiencias de vida de familias que tienen una hija que vive con un trastorno de la conducta alimentaria. Ok, un proyecto de investigación cuantitativo. Bueno, quiero saber el efecto que tiene en la salud emocional y el impacto que tiene el trastorno de la conducta alimentaria, anorexia nervosa, específicamente en familias poco estructuradas y relacionadas. Ok, muy bien. El problema está cuando empiezan a hacer preguntas, o cuando ella empieza a hacer preguntas de mi vida personal. Yo en ese momento todavía no salía del closet. Sí, fui muy tardío, ¿no? Salgo como, ¿cuántos años tenía? 24. Yo tenía 24 años. Y apenas a una amiga le había dicho mi orientación sexual. Y ella sería la segunda persona. Por eso fue más impactante para mí, porque yo decía, bueno, si me pregunto, pues es terapeuta, ¿no? O sea, tiene que entender estas cosas. Bueno, a ver, cuéntame tu vida. ¿Tienes novia? No. ¿Por qué no tienes novia? Pero así con el tono incisivo, porque soy homosexual. Disculpa, perdón. Sí, pero ¿por qué tendrías que disculparte? O sea, no entiendo esa reacción. Después de ello, toda la entrevista se fue al carajo porque era una parte de un botadero. Oye, pero si tienes un proyecto de investigación ya bien estructurado, vete al doctorado, ¿no? No, porque yo quiero una maestría, o sea. Y luego dentro de mí, por qué infieres tú lo que yo quiero? ¿Por qué tendrías tú que saber más de lo que yo quiero? Va. Pues resulta que no quedó. Me llamó mucho la atención, sí fue como un shock. Em, y al saber dónde estaba su cubículo, yo me le acerco y le pregunto, oye, nada, o sea, yo entiendo, no quedé, todo bien, solo quisiera saber qué me recomendaría para volverlo a hacer. Agarra, me ve y me cierra la puerta en la cara.
No solamente fue ahí como medio traumático en su momento, yo dije, pero ¿por qué hace eso esta mujer? ¿Qué le hice? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues resulta que si bien no entro en la maestría, sí me quedo en un diplomado que tiene bueno, en su momento era el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Pues en ese diplomado te obligan de alguna manera para diplomarte a que tengas un proyecto de investigación. ¿Cuál fue mi proyecto de investigación que salió desde esta duda encarnada? Porque eso va a ser bien importante para entender el giro epistemológico que le vamos a dar a la terapia sistémica. Es esta parte de por qué reaccionó de esa manera. O sea, primero era, ¿por qué hay terapeutas familiares que generan una sensación de rechazo? ¿Por qué existe eso? Y luego, adentrándome cada vez más en el tema, es de que no era un rechazo particular, no era un rechazo hacia mi persona, sino algo generalizado. Era una experiencia que lamentablemente no solamente yo la había vivido, sino varias personas más que yo iba conociendo en el camino. Y eso se le va a llamar algo que ya sabemos, ¿no? De alguna manera, heterosexismo. Y el heterosexismo va de la mano con la homofobia. Y luego, hurgando un poquito en la formación de esta mujer que viene del IFAC, que es el Instituto de la Familia, pues resulta que no son abiertamente incluyentes, pero tampoco lo tienen muy visible su relación con los legionarios de Cristo. Pero entonces ahí surge otra inquietud. ¿Cómo es que hay terapeutas familiares que no les queda claro este concepto de secularización y Estado laico? Más preguntas venían. Entonces, en ese sentido, construyo la parte de la tesis, que la parte de la tesis tenía que ver en medicina social, porque ya me voy de terapia familiar. Yo sí soy un tanto rencorosillo y también dije, si no me van a aceptar, no voy a andar así, porque tengo una compañera, una amiga que me dijo, ay, Fausto, luego te aceptan hasta la cuarta vez. A mí me aceptaron en la quinta. Y dije, pues tú. No, tengo otras cosas que hacer en la vida que andar esperando a que me acepten, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace esa inquietud, pero esa inquietud va a tener fundamentación. ¿Por qué? Porque también me voy dando cuenta, ya en este proceso de investigación, que los terapeutas fundamentan muy poco y se posicionan más en sus creencias y les gusta defenderlas a partir del concepto de la persona del terapeuta. Y bueno, yo que soy muy quisquilloso para este tipo de cosas, porque las feministas me educaron de tal manera que tú argumentes y defiendas tus ideas, pero no desde un lugar en el que fácilmente te pudieran descalificar, como por ejemplo desde los afectos y desde las reacciones, que aunque son válidas, uno tiene que tener la argumentación adecuada para poder defender las ideas. Y entonces es un pensamiento mucho de la ilustración, mucho de una escuela americana de medicina, que tiene, no, americana de medicina, no, europea, que tiene que ver con esta parte de el enciclopedismo. Y también reconocer que no eres tan original como para suponer que tus ideas son 100% tuyas. Siempre tienes que reconocer de dónde vienen. Entonces, cuando empiezo a notar todo ese tipo de cosas, y espérenme, ¿alguien me puede ayudar para darle pase a las personas que vayan llegando? Porque esta cosa del Zoom es bien problemático porque no pierdo el mouse o pierdo el señalador y en lo que estoy narrando y estoy contando y estoy haciendo estos malabares, me distrae que entren 1500 personas y todo bien, todo bien. Es, lo que pasa es de que la diversidad dentro de las conexiones, pues luego a veces es muy compleja. Entonces hay gente que se va a salir, va a entrar otra vez porque se le fue el internet, pasaron debajo de un puente y se les fue la red. Entonces, bueno, ¿alguien me pudiera ayudar con eso? ¿Quién me quiere ayudar para darle acceso a la gente? ¿Quién dijo yo? Yo Nadie. puedo ayudarte, si quieres. Bueno, Lili, a ver, te voy a hacer confitriona. Entonces ahí está, para que las campanitas también te suenen a ti. Bueno, doy toda esta justificación porque va a ser importante más adelante, ¿ok? Entonces, am, parte de lo que les voy a presentar en este seminario
y a las personas que acompañan el proceso de este seminario. Es un proceso de construcción y deconstrucción colectiva de lo que entendemos de terapia familiar sistémica, y sobre todo acá en México. Ujú. Y bueno, está empezando a llover, me permiten agarrar la ropa. Todo esto es en vivo, señores, no soy inteligencia artificial. Entonces, espérenme tantito que tengo acá el jardín. A ver, ay, ah, listo. Ya. Ok. Entonces, bueno, todo esto como gran preámbulo para compartirles de dónde vienen también todas estas intuiciones, este tipo de pensamientos, ¿no? Ahora bien, una de las autoras que a mí me han gustado muchísimo desde sus orígenes es Mara Selvini Palazzoli, donde ella en una conferencia a este señor Don Jackson, no le voy a dar relevancia a ese señor, pero sí a ella menciona, si se cree que una investigación está completada, está muerta y sepultada. Es decir, es un proceso continuo de hacer investigación, de preguntarnos cosas, cosas que vienen incluso desde los afectos. ¿Por qué? Porque aunque hay una argumentación sí anclada desde la racionalidad, no le voy a quitar la parte emotiva, porque, y ahí voy a citar mucho a la doctora Siobhan Guerrero, que espero la conozcan, que es una filósofa de la ciencia transfeminista muy importante y para mí es una persona súper especial. He tenido la oportunidad de conocerla más de cerca y una de las cosas que ella menciona es precisamente estos ensamblajes, estos trazos que vienen desde identidades que pudiéramos nombrarnos desde lo roto, ¿no? Desde la parte del dolor y que el dolor construye, no desde una parte única, únicamente terapéutica, pues, de rehabilitación, voy a ponerlo en esos términos, sino que también genera conocimiento. Y entonces ella parte de que se puede construir conocimiento a través de las emociones, porque las emociones son políticas, y ahí cito a Sarah Hartman, ¿no? Entonces, Mara Selvini a mí me parece que es ejemplar en términos de que a ella no le interesó vender escuela, y eso lo va a tener muy, muy presente, porque también el propósito de este seminario es ser contrapeso ante la vendimia, ¿no? De formaciones en terapia familiar, ¿no? Porque luego nos topamos con un diplomado que vendían a 30,000 pesos sin reconocimiento universitario, y que hablaba de nuestras existencias desde la terapia familiar sistémica y, perdón, pero no, no lo voy a aceptar. Entonces dije, bueno, tampoco estoy en el punto de la cancelación, pero sí en el punto de los contrapesos. Entonces también este seminario fue organizado de tal manera que diéramos la posibilidad que las personas que quisieran acercarse al tema desde un lugar científico, desde un lugar curioso y actual, pues que lo pudieran tomar, ¿no? Y sobre todo porque tiene la validación precisamente de ser seminario de posgrado, es decir, nos acredita la maestría en terapia sistémica de la Universidad Autónoma de Nayarit, también el doctorado interinstitucional en psicología igual de Nayarit, la maestría en psicoterapia sistémica de Ibero Monterrey. Entonces venimos bien acompañadas, ¿no? Y sobre todo en esta parte de que es un seminario gratuito y buscamos siempre que sea laico. ¿Ok? Bueno, ¿de qué va esto? Nuestros planteamientos o la idea de plantear estos objetivos tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Primero, apropiarnos. Apropiarnos de los servicios de salud mental. Eso incluye la terapia familiar sistémica. Segundo, me encanta este verbo, torcer. Vamos a torcer las teorías técnicas, aproximaciones y sobre todo la definición de familia, que de alguna manera pareciera que no se ha tocado en un buen rato y que incluso una feminista, Hortensia Moreno, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, ella decía, a mí me parece que las feministas fracasaron desde hace mucho tiempo, y ella siendo feminista, ¿eh? Porque no pudieron eliminar el concepto de familia. Seguimos
utilizando y arrastrando el concepto de familia desde esta noción del pater familia. Entonces dice, si hubiéramos sido tan más bravas, hubiéramos eliminado el concepto de familia, pero bueno, cada quien, ¿no? Hortensia Moreno es un amor. Entonces, bueno, me pareció bien interesante como ella lo menciona. No lo veo yo como un fracaso, yo lo veo más bien como un reto conceptual al cual vamos a tener que estarle dando la lata. Y ahí viene el otro objetivo, ¿no? Ensamblar nuevas formas de mirar, sentir y exigir la terapia. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento va a ser, en algún momento bueno, casi todos los seminarios que tenemos acá se los estoy compartiendo, la parte de pensamiento de tercer orden, que implica precisamente retomar otros autores, tener en cuenta que lo sistémico siempre ha sido un modelo teórico híbrido porque no viene de la psicología, viene de la biología y viene de la informática. No tiene una patria dentro de la psicología que el señor Bateson lo tradujo para comprender procesos esquizofrénicos, fue otra cosa. Ujú. Pero él no es psicólogo tampoco, ¿no? Fue antropólogo. Y de ahí van a venir una serie de ensamblajes bastante interesantes que él hace precisamente de lo que entiende de las matemáticas, de lo que entiende de la cibernética, de lo que entiende y metaboliza de lo sistémico. Ujú. Y por último, vamos a visibilizar estas otras formas de construir conocimiento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre se nos señala, incluso los cognitivo-conductuales, que todo bien con ellos, los abrazo, los quiero, yo utilizo muchas cosas cognitivo-conductuales, es de que la terapia sistémica no está basada en evidencia. Ellos entienden por evidencia todo lo cuantitativo. No tengo broncas con eso, pero también eso es un gran sesgo. Y luego los sistémicos se defienden arduamente diciendo que no necesitan generar evidencia porque todo está en los significados, en las palabras y en las relaciones. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Graves problemas de representatividad científica dentro del campo de lo sistémico, ¿no? Entonces, aquí va la justificación del por qué hacemos lo que hacemos. Fíjense que al momento de estar haciendo el proyecto de la maestría, o sea, ya lo estoy diciendo hace como 12 años, me topo con este artículo que se llama 20 años y aún en la oscuridad, el conteo, el análisis de contenido, perdón, de artículos que perpetúan, ¿no? O que, training, que integran las nociones gay, lesbiana, bisexual y otros temas, ¿no? Con respecto a en la terapia familiar y la investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron? A mí me pareció bien interesante. Analizan 20 años de publicaciones de terapia familiar en 17 revistas y en esos 20 años se encontraron 13,000 artículos, pero de los cuales solamente 77 trataron temas LGBT. Ujú, mostrando un vacío importante dentro de la literatura y que de alguna manera estas autoras muestran cómo eso es para ellas estar en la oscuridad. La pobre publicación. Ojo, esto es evidencia. Ujú. No tan rigurosa porque es un análisis narrativo o panorámico. No fueron tan precisas dentro de la investigación, ¿no? Y ahí se ve un poquito que vieron las revistas más importantes dentro del campo, ¿no? Que tiene que ver con la American Journal of Family Therapy, Behavior Therapy, Cognitive Therapy, Contemporary Family Therapy, Family Process, Family Relations, bueno, diversas revistas de investigación en los 90, fíjate, o sea, me parece bien interesante. Ahora, ellas dijeron, han pasado bastante tiempo del asunto, vamos a darle continuidad. Continuaron con esta investigación, ahora agregaron 8,781 artículos en los mismos journals, o sea, pequeñas actualizaciones, y aunque encontraron precisamente más artículos de 77, pues sube a 173 artículos, o sea, eh, ellas notan un incremento del 238,8% respecto al periodo anterior. Sin embargo, la gran mayoría, es decir, 43%, es meramente teórico, única y exclusivamente teórico, lo que lo vuelve problemático, porque no me está diciendo qué técnicas existen, cómo podríamos trabajar el tema, simplemente, a ver, dentro de los procesos de terapia familiar.
qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Como vemos, precisamente en este comparativo, hay estas diferencias entre estos años. Pero bueno, en esta poca representatividad de los artículos de investigación, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿No? Que precisamente que, a ver, encontré estos temas, ¿no? Primero, la visibilidad de temas en el trabajo colectivo, ¿no? De terapeutas. Si casi no se publican artículos sobre familias LGBT, como lo muestran Clark, Serovich, Hartwell y un servidor, ahorita les voy a mostrar la investigación que nosotras hicimos, eso significa que sus experiencias, es decir, de los colectivos LGBT, se quedan invisibles en la teoría y en la práctica clínica. Lo que no se publica rara vez entra en la formación académica de terapeutas, porque si recordarán, yo me preguntaba por qué esta terapeuta actúa así, porque evidentemente su formación no contuvo ese tipo de contenidos. ¿Y cómo me doy cuenta que su formación no contuvo esos elementos? Porque si en los 90 se estaban preguntando qué tanto se produce en materia de terapia familiar y personas LGBT y vemos que es muy poco lo que se produce, entonces ahí me puede llevar a comprender la actitud de esta persona. Ujú. Y ahora, con respecto a las formaciones, si la literatura reproduce un modelo heterosexual y patriarcal, los futuros profesionales también lo van a internalizar, porque no tenían ningún conocimiento al respecto. Lo que lleva precisamente a una competencia cultural y ética bastante pobre. Bueno, para el 2019, nosotras publicamos este libro, La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, que de hecho ya vamos a sacar una revisión del texto, así como una actualización de los contenidos, porque precisamente en unos, ¿qué serán? 3, 4 años, ya esto va a tener 10 años de haberse publicado, entonces tenemos que seguir investigando. Pues nosotras, ¿qué hicimos? Retomamos este tipo de revisión panorámica, pero ahora en revistas mexicanas. La difunta Psicoterapia y Familia, no sé quién conoció esa revista. ¿Sí la conocieron? ¿Sí? Porque nunca quisieron llevarla al plano de lo virtual, ¿no? Yo cuando estuve en la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, pues las editoras, pues no les interesó llevarlo al plano precisamente de lo virtual. Bueno, entonces, ¿qué habíamos revisado desde 1988 hasta el 2013? Fueron 374 artículos. Ujú. Y en la revista Redes del Instituto Zapopan de Terapia Familiar en Guadalajara, que es una revista que esta es así, todavía existe, pues llevamos a cabo una revisión de 110 artículos, desde desde 1996 hasta el 2016. Revisamos 484 artículos en total. Pero imagínense, en 20 años solamente 3 artículos que hacían referencia de forma teórica el tema de la homosexualidad y diversidad sexual. Es una representación bajísima con respecto al tema, ¿no? Entonces, bueno, en el libro ya de alguna manera representamos a qué se dedican más los terapeutas familiares. Y a ver, yo les pregunto, si hay una baja representatividad de temas, pero sí un alto porcentaje de publicaciones relacionadas a la práctica de la terapia familiar. Ajá. Pero sigue haciendo referencia a las escuelas occidentales de Estados Unidos. ¿A qué hipótesis se imaginan? ¿Qué es lo que estaría pasando aquí? ¿Por qué les interesa solamente publicar con respecto de temáticas, de prácticas terapéuticas sin ninguna especificidad de poblaciones? ¿Qué es lo que nos estaría diciendo acá este dato? ¿Qué se imaginan? A ver, yo levanto manita. Ajá, Rosa. Pues, teoría, propuesta. Muchas veces, y me regreso a lo que yo he visualizado, el no aceptar cosas o el querer volverte ciego ante cosas que están evidentes, sin embargo, te da miedo abordarlas
o Ok, no tienes el suficiente sustento para poderlas abordar. No sé. claro, puede ser, puede ser. Aunque, o sea, si lo analizamos de forma individual, o sea, en términos de comprender la persona del terapeuta, uno puede decir, claro, es válido tener miedo y ese miedo de alguna manera se conecta con cierta ignorancia. Ignorancia no de forma peyorativa, sino que al desconocimiento de un tema. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. Sin embargo, estamos hablando de gente que tiene autoridad moral sobre el tema, que son los editores y editoras. Y es una decisión editorial el permitir que hayan ediciones específicas o especiales a temas de relevancia. Entonces, si el editor no tiene la voluntad política para hablar del tema, pues evidentemente es que es un tema politizado. Es decir, es un tema en el que no lo quieren tocar porque puede afectar ¿cómo se llama? Beneficios privados. Cuando todas las escuelas, o la gran mayoría, no quiero hablar en absolutos, la gran mayoría que conformaban esa revista, pues son de iniciativa privada y no les interesaba tocar ese tema porque les parecía amenazante, por el desconocimiento también, y que sería mucho más práctico vender modelos que pudieran posicionarse como generalistas, que sirven para todo y para qué ver especificidades, ¿verdad? Entonces, bueno, era una de las inquietudes de las que estamos viendo. Entonces, ya al momento que hacíamos como esta comparación desde 1997, luego 2012 y ahora 2019, con estas publicaciones, pues de alguna manera ya estábamos confirmando que lo que pasaba del otro lado del charco, de alguna manera se representaba aquí en México con una gravedad abismal, porque no estamos acostumbrados a decir que tenemos prácticas basadas en evidencia científica, porque todo en lo que nos estamos basando es únicamente en teorizaciones, nunca en la comprobación de que aquello que leí de alguna manera pueda demostrarlo en la práctica y evidentemente publicarlo en términos de que hubo un jueceo, hubo una evaluación de mi trabajo, alguien lo vio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, al menos esto es más bien como una reflexión para nosotras que estamos precisamente como profesoras en las universidades. Tenemos esa responsabilidad de ver límites y alcances dentro de nuestras prácticas y no generar estas expectativas de que para todo van a servir, sino reconocer cuáles son nuestros límites y en dónde tendríamos que investigar más, en dónde tendríamos que reconocer nuestros talones de Aquiles en nuestras prácticas, ¿no? Entonces, que tanto en Estados Unidos como en México, la investigación en terapia familiar ha mostrado una invisibilidad histórica de la comunidad LGBT. Ajá, como lo que ya les he ido platicando con estos artículos, ¿no? Que al final es evidencia, nuevamente. Y por evidencia científica me estoy refiriendo tanto dato cualitativo, dato cuantitativo y dato mixto. Eso genera, ¿cómo decirlo? Ciertas certezas con respecto a cómo estamos entendiendo cierto tipo de temas. Bueno, hasta acá nos preguntamos como grupo, ¿qué sigue ahora? ¿A dónde vamos con esta parte? Pues uno de los elementos, como ya les venía diciendo, es el ser contrapeso al mercado. ¿A qué nos referimos a ser contrapeso al mercado? Que como universidad pública tenemos que mantener estos principios de el conocimiento público, laico y gratuito. Dar acceso a las personas a que sepan este tipo de información, no desde la idolatría. La idolatría la podríamos obtener de los institutos privados, ¿no? O de algunos fans metidos en las universidades, pero por lo menos en nuestra agrupación no, tener mayor juicio crítico con respecto a lo que se está produciendo y a lo que nosotros estamos produciendo. De ahí que precisamente la propuesta de este seminario no solamente sea teórico, sino que también sea práctico y que en caso de que alguno y alguna de ustedes tenga disponibilidad de tiempo, que se incorpore con nosotras
en la práctica que hacemos de la clínica virtual o en la clínica virtual de terapia familiar, en la que precisamente todo lo teórico lo instrumentamos, lo metodologizamos y lo pasamos precisamente a la parte formativa. Una parte formativa que brinda un servicio a la comunidad de forma gratuita, que obedece nuevamente ahora al principio de salud pública en salud mental, que es el acceso al servicio psicoterapéutico, ¿no? Entonces estamos haciendo este tipo de ejercicio para que de alguna manera lo que estamos aprendiendo teórico se pueda mirar en lo práctico. Tenemos este dato cuantitativo, el dato cualitativo, en el que también estamos vigilando nuestras propias prácticas. ¿A qué me refiero con eso? Que precisamente con mis grupos de licenciatura en la UNAM, los entreno para que observen los procesos terapéuticos y reporten mediante etnografía o solamente diseño observacional, reporten qué sucede en la práctica terapéutica, que estén de alguna manera, pues sí, vigilando, que sea una práctica respetuosa desde el supervisor, la supervisora, con el estudiante, la estudiante y evidentemente él o la consultante. Porque una de las cosas o de las cifras negras, lo que no se reporta, son los maltratos hacia las y los estudiantes. Y luego esos maltratos que se reproducen ahora hacia él o la consultante. Ujú. Entonces, afortunadamente todo ha ido bien, algunas diferencias que hemos visto con algunos estudiantes, con la supervisora, pero nada que no se pueda arreglar dialogando. Pero de alguna manera se hace esta investigación, porque no lo sé, quienes hayan vivido formaciones en terapia familiar, díganme si notaron en algún momento en su ejercicio, en su supervisión, algún tipo de maltrato, algún tipo de discriminación por parte de su supervisor o supervisora, que no es una experiencia que la quiera anclar a la generalización de que a todo mundo le pasa. Eso sería un error científico totalmente y filosófico también, tiene muchas problemáticas ahí, pero no quitar el dedo del renglón de que existen esos maltratos. Entonces, eso lo estamos investigando también. Ujú. Bueno. Actualmente estamos trabajando ahora ya con diversas universidades y con el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Y con la Universidad de Boston, digamos el segundo volumen de terapia familiar sistémica y comunidad LGBT, que es precisamente motivo y razón de este seminario. Es decir, quienes van a escribir o están escribiendo en este libro, se van a presentar acá con nosotras, ¿no? Nos van a presentar los temas que están trabajando y que van precisamente a redactar en el texto. Ya no es un texto que solamente se quedó en la experiencia de nosotras en la UNAM, sino que ahora ya invitamos a más participantes, ¿no? A más precisamente, pues sí, investigadoras, que son terapeutas familiares, se viven desde la diversidad sexual, que son personas trans también, porque lo que habíamos notado en el primer volumen es de que no había participación de terapeutas sistémicas que se vivieran desde lo trans. Y ahora precisamente el compromiso en este volumen, pues ha sido el integrar a las personas trans que hacen investigación, que son terapeutas, ¿no? Y que escriban sobre sus propias vivencias en los espacios formativos, en los espacios del sector salud y evidentemente en el espacio de los consultantes, los les consultantes. ¿Ok? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención, algo que quisieran como decir? Hasta el momento, ¿todo bien? Yo sé que empezó como medio rudo en la parte muy ñoña, muy cientificoide. Lo siento, tengo que empezar desde ahí. Quiero empezar desde un lugar totalmente distinto, pero luego lo voy a ir matizando cada vez más, ¿no? O sea, para mostrar también que dentro de lo sistémico sí se puede hacer investigación cuantitativa y de hecho en el Family Process, que es la revista así top, ¿no? De terapia familiar por ser histórica y mantenerse relevante desde tanto tiempo. El 70% de sus artículos de investigación son de índole cuantitativo y tiene un posicionamiento importante allá en Estados Unidos, ¿no?
Entonces ahí también digo, ¿y por qué aquí no publicamos, no? ¿Y por qué aquí no hace? Porque pues no interesa el tema. Entonces, bueno, por eso queremos ahí, de alguna manera, subsanar esos vacíos. Ay, Dios mío, alguien mandó acá un super mensaje. Ah, Antonio, perdóname. Ok, ya te doy lectura. Dice, soy trabajador social, nos dice Antonio Hernández, soy trabajador social actualmente, soy parte del foro del Colegio Clínico de Psicoanálisis y soy parte del programa de salud mental a nivel nacional acá en Venezuela y me interesa el enfoque con la comunidad LGBT. Además, soy parte de la colectiva Tinta Violeta. ¡Wow! ¡Qué padre! Es un servicio gratuito y pues yo dirijo y coordino las atenciones. Buenísimo. Y acá nos compartes el Instagram para que le echemos un ojito. Soy bisexual, hombre cis, actualmente con pareja. Mi tema de investigación es niñas, niños y adolescentes con experiencias de vida en la calle. Actualmente llevo en una maestría que estoy cursando actualmente sobre gestión de investigación y desarrollo. Wow, o sea, tienes un super papelón ahí, ¿no? Actualmente llevo el mapeo de mujeres trans y trabajadoras sexuales para abordarlas con el programa de VIH y sífilis. Ok, buenísimo. No, además, súper complejo también el tema, ¿no? Que estás abordando. Bueno, a ver, les pregunto, hasta aquí, ¿quién ya ha tenido contacto con teorías de género? Calcen la manita, que me pueden poner ahí como reacción. Quienes ya hayan tenido dentro de sus formaciones, ay, oculto mi bonita, que hayan tenido en sus formaciones como tal ya teoría de género. Bueno, Antonio dice que sí. Humberto dice que yes, me dan un like. ¿Quién más? Sergio, me imagino que tú ya has llevado formaciones en estudios de género. De forma autodidacta, he leído algo. Ok, buenísimo. Sí. Isabel dice más o menos. ¿Quién más? Grace, Sergio, Astrid, Laura. Yo de manera formal no, pero Ajá. eh, quiero suponer que conoces a la doctora Tania Rocha. Ah, sí, claro. Bueno, A Tania. soy su hermano, entonces, No me digas. sí. em, pues bueno, la tengo literalmente aquí al lado, entonces, lo que no me han enseñado, formalmente en el aula, pues Ajá. he aprendido, pues así, porque pues ahí la tengo como ejemplo y como oradora y como pues todo. Pues sí. No, bueno, con Tania he estado en un montón de seminarios. Ella es mi directora, ¿cómo podría decirlo? Espiritual de la tesis y todo el desmadre que yo he llevado, claro. Sí. Oh, bueno, qué mejor que tengas ahí a mi querida Tania. Rosa. Yo también he tenido, sí, informalidad, pero sí he tenido algunos acercamientos al género. Ok, ok, va, buenísimo. Entonces, a ver, nada más para yo tratar de contextualizar algunas diapositivas y conectar con las personas para que esto no sea nada más algo súper técnico, por así decirlo. Déjenme nada más borro algunas diapositivas de una presentación y ahorita se los doy, ya les explico. Voy. Ay, Dios mío. Voy, ¿eh? Aguántenme. Es que si por eso le pregunto para saber por dónde irme. Dispersión. Nada más voy a borrar. Tu. Ok. Ok. Bueno, acá es que estoy.
seleccionando cuál nos pudiera ayudar en este preciso momento. Bueno, esta es una presentación que ya tendría yo que actualizarlo un poquito más, pero lo voy a hacer más adelante, que es precisamente de la importancia de perspectiva de género en la formación de terapeutas, pero específicamente para comunidad LGBT. Ahora, antes que nada, yo quiero definir precisamente la categoría género, ¿no? Porque, y además, ¿desde dónde lo vamos a mirar? O sea, ya expolié un poco que el pensamiento de tercer orden, donde nos vamos a situar epistemológicamente dentro de lo sistémico, vamos a retomar la interseccionalidad como una categoría fundamental para comprender las desigualdades estructurales, ¿no? Am, pero no solamente eso, sino que quiero aclarar lo siguiente, y me encanta siempre decirlo, es fundamental, porque, por ejemplo, lo que hemos construido se llama ciencia, género y tecnología en psicología y terapia sistémica, que no es igual a terapia familiar con perspectiva de género. Porque en la primer acepción, o concepción, perdón, nos vamos a estar refiriendo a la crítica de cómo se fundamentó, cómo se construyó esta tecnología llamada terapia familiar, ¿no? La vamos a, ahora sí que a desmembrar desde el origen, desde el contexto histórico, desde quién fue quien se le ocurrió esta idea, cómo reprodujeron, cómo de alguna manera pasó a México. O sea, vamos a tener una mirada crítica de cómo se construyó la terapia familiar. Muy diferente a hablar a terapia familiar sistémica con perspectiva de género, porque eso vuelve la perspectiva de género un discurso afín de la terapia familiar. Ajá, quitándole toda la articulación crítica, ajá, de la perspectiva de género, ujú, y la vuelven un discurso afín a la terapia familiar. Es decir, la pasteurizan. Ya no tiene nada de cuestionamiento, no tiene nada de crítico, simplemente agarra y dice, hay que preguntar sobre las relaciones entre los hombres, las relaciones entre las mujeres, la relación entre hombres y mujeres, y preguntarnos qué pasa con las personas homosexuales. Y hasta ahí se quedan. No avanzan de ahí. Entonces, desde ese marco, vamos a movernos. Ujú. Entonces, en ese sentido, precisamente cuando construyo estas diapositivas, pues de alguna manera están un tanto soft, pero quiero empezar desde ese lugar, que estamos viéndolo desde la construcción científica de la terapia familiar sistémica, para de alguna manera ubicar cuáles son los errores dentro de su articulación argumental e ir incorporando estas actualidades, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Pero sin quitar del dedo del renglón, ¿no? Esta parte cuestionadora. ¿Ok? Bueno, ahora, cuando hablamos de terapia familiar sistémica, estamos hablando de un proceso, sí, terapéutico, que busca comprender las relaciones entre los individuos. Ujú. Pero de forma interesante, las relaciones, y aquí vamos a hacer este añadido insólito, perdón, las relaciones están mediadas por el orden de género. Es decir, lamentablemente, no nos movemos de forma similar hombres y mujeres dentro del espacio familiar. Las relaciones sí están mediadas y marcadas por este orden de género. El orden de género tiene un impacto dentro de las relaciones, pero no solamente el orden de género, porque si nos quedamos privilegiando la categoría género, estaremos privilegiando el racismo. ¿Por qué llegó a esta parte? Porque quienes construyen la categoría de género y quienes validan y lo sostienen son precisamente académicas blancas americanas que históricamente buscaron sí visibilizar el aporte de las mujeres, pero no incorporaban la categoría de raza, es decir, la condición racial
se convierte en este punto también un eje importante de cómo son las relaciones. No estoy súper seguro que el trato hacia mi persona no hubiese sido igual si yo tuviese una tez más morena en mi cuerpo. Ujú. Sí hay tratos diferenciados en las relaciones, no solamente por el género, sino también por la condición racial. Ajá. Ahora bien, las relaciones también están mediadas por la orientación sexual. Ujú. Quienes estamos aquí y que nos vivimos desde la diversidad sexual, podemos comprender que se nos mira de una forma distinta a quienes de alguna manera revelamos la orientación que poseemos, ¿no? La orientación sexual. No va a ser, no vivimos el trato de forma eh, igualitaria, como lo que yo les platicaba, ¿no? Porque cuando yo hablé de mi orientación sexual, esta mujer me trató diferente. ¿Por qué tuvo esa reacción? ¿Por qué hizo eso? Entonces levantó un montón de preguntas que ahora desde derechos humanos, pues tiene un sentido para mí, se le llama discriminación por orientación sexual. Entonces ahí de alguna manera la relación, ella sin conocerme, ella midió la relación por la orientación sexual. Ujú. Entonces, regresando a los conceptos de lo sistémico de una manera reducida, short time, tiene que ver con que el principal aporte es mirar las relaciones, es decir, el planteamiento ontológico, es decir, cómo miramos a las personas es a través de las relaciones que establecen con las demás personas. Y una mirada de estudios críticos de género aporta que la forma en la que miramos las relaciones entre las personas sí está mediada por el género, la orientación sexual, la raza, la condición socioeconómica, la ubicación geográfica. Entonces, todos estos elementos, y de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo contempla dentro del aparato epidemiológico para comprender los procesos de salud, enfermedad y muerte, lo comprende y lo nombra desde determinantes sociales de estos procesos, ¿no? El proceso de salud, enfermedad. Ujú. Entonces, por conclusión, pudiéramos tomar en cuenta que la terapia familiar sistémica, que se nombra a sí misma ontológicamente como relacional, que mira a las personas a través de las relaciones que establece, no son relaciones neutras de género, no son relaciones neutras de raza, no son neutras de orientación sexual, ujú, ni, ni condiciones socioeconómicas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la forma en la que estaríamos planteando una serie de hipótesis oscilan desde esos lugares. Entonces, hay personas que lo desconocen, es importante irlo incorporando, ¿verdad? El acrónimo LGBT, que de hecho precisamente tratamos de, en algunos puntos, de hecho, cuando hablamos con el doctor Arturo Silva, cuando planteamos precisamente el título del libro, una de las cosas que le decíamos era que para conectar con esta idea universalista del término LGBT+, teníamos que reconocer que hay personas que necesariamente tenemos que incluirlas en la parte que podríamos llamarse como la campana del plus o la campana trans, por ejemplo. O sea, para precisamente visibilizar que hay más allá de el acrónimo inicial LGBT. ¿Ok? Porque es desde donde se viven las personas, desde donde construyen identidades. Que alguien pudiera ahorita decirme, pero Fausto, ¿qué no la posmodernidad y el construccionismo social de Kenneth Gergen retoma la construcción de las identidades y que éstas son posibles en medida en que representan la comunidad de la que viene la persona y en tanto que representan comunidades tienen que ser respetados? Las feministas dirían que no necesariamente ocurre como Kenneth Gergen lo menciona debido a su posicionamiento radical dentro de algo que vamos a conocer como relativismo cultural. En el relativismo cultural que él sostiene con esa interpretación del construccionismo social, él infiere que todos tenemos la posibilidad de construir identidad, cuando lamentablemente no es así. Ujú.
Y por eso el tema trans se vuelve relevante aquí. Y voy a poner el ejemplo de Giddens. Giddens es un sociólogo bastante importante dentro de su campo que estudió la experiencia de construcción identitaria de una chica trans, donde uno podría decir, bueno, en medida en que tú te aceptes a ti mismo y vayas teniendo como este reconocimiento de quién eres, progresivamente tu grupo social te va a ir aceptando. ¿Qué es lo que demuestra Giddens con esa etnografía al estar siguiendo a esta chica trans? Que en entrevistas con ella, aunque ella afirmaba no sentir inseguridad con respecto a quién es ella, sentía inseguridad con respecto a su entorno, que no querían reconocer quién es ella. Y en medida en que su entorno no la reconozca, eso de alguna manera generaba incertidumbre en ella, de decir, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente es mi identidad lo femenino? Y esa duda depositada por su medio tambalea el construccionismo social de Kenneth Gergen porque él no toma las condiciones interseccionales como moduladores o como negociadores identitarios en términos de decir, híjole, si yo me vivo así o yo tengo esta expectativa de o este grupo de, o sea, no está mirando las condiciones estructurales de las cuales las personas están ahí. ¿Por qué? Y regreso a la cifra de publicaciones, porque el mayor interés es de que se venda su propuesta teórica que fuera relativista en términos de que se pueda moldear a todos los contextos en todo el tiempo, lo que dentro de los estudios críticos de género se señalaría como el error anacrónico o el error de suposición anacrónica. Ajá. Que todo el tiempo va a ser igual, con todo el mundo aplica de la misma manera. Y de ahí van a venir terapias narrativas y de ahí van a venir un montón de cosas que se sostienen desde ese construccionismo social que no reconoce las diferencias estructurales. Ujú. Lamentablemente, no todos pueden construir identidad. Ella tendría que haberla negociado, la está negociando lamentablemente por esas fuerzas de oposición. Ajá. Y entonces, por ejemplo, otros autores del construccionismo social vendrían Ian Hacking y Sally Haslanger, que serían como estas propuestas críticas a Kenneth Gergen o al construccionismo social relativista de Kenneth Gergen, donde dice, a ver, hay que ir modulando poco a poco qué estamos entendiendo por construcción social, qué es lo que sí se pudo construir socialmente, qué es lo que requeriría nuevos grupos de afirmación, qué es lo que requeriría oposiciones a las construcciones sociales dominantes. Ujú. Lo que implicaría una amplitud en la forma en la que entendemos cómo construimos la identidad. Ujú. No sé si logro compartirles hasta acá un poco este tema, ¿sí? Porque luego yo me detengo, parloteo un rato y no sé si la gente me sigue. Entonces, se vale que me detengan y me digan, no le entiendo. Pero todo bien. Todo bien, hermano, todo fino por acá. Ah, buenísimo, gracias. Sergio, ¿cómo ves? Muy interesante esta perspectiva de construccionismo social, ¿verdad? Este, Creo que ahorita que mencionabas esta parte en la medida que, bueno, del caso de la chica trans, ¿no? En la medida que se acepta, la iban a aceptar, pues sí no tomaba en cuenta la cuestión interseccional, ¿no? El entorno, todo lo que hay alrededor de ella, en la familia, cuestión socioeconómica y demás, ¿no? Claro, porque de hecho, una de las cosas que en esta entrevista que hace Giddens, y déjenme confirmar el dato, porque recuerdo que tuve la posibilidad de leer ese estudio, y no recuerdo si es Giddens o es otro autor. Sin embargo, cuando se presenta esta investigación, lo interesante es precisamente esta parte de cómo la fuerza de esta comunidad que tiene una identidad que podríamos llamarla, pues evidentemente dominante, opresiva, impedía precisamente que ella de alguna manera pudiera clarificarse porque no tenía un grupo de pertenencia. Ujú.
Y un poco ahí sí que resulta y resalta, ¿no? Como dice la doctora Chauvin, que cuando partimos desde esos lugares se podrían considerar precisamente identidades rotas o identidades que devienen del dolor. Ajá. Entonces ahí no sería de sorpresa pensar precisamente como en estos malestares psíquicos, pero que devienen de un ejercicio del poder que no posibilitó esta autoafirmación de quién eres y que no la posibilitó. Y lo quiero pensar un poquito incluso en ese proceso de choque, ¿no? Cuando yo me quiero identificar como terapeuta familiar en todo ese proceso, pero hay una negativa y que tiene que ver con mi orientación sexual, pero que en ese juego del poder no lo deja claro, ¿no? Cuando precisamente ante el señalamiento de por qué no tenía una novia, y que eso se lo preguntaban históricamente a todos los egresados, porque incluso si ustedes hacen un rastreo, y es bastante interesante, de verdad, ¿no? Un rastreo de terapeutas familiares aceptados en los posgrados de terapia familiar en el 2001, que es la primera generación, o sea, hace 25 años, a quienes se elegían pasaban por el criterio que establecía Jay Haley. No me acuerdo en qué libro específicamente, lo voy a buscar. Él precisamente narraba, creo que es el de terapia breve estratégica, ahí busco el dato, pero él decía que quien quisiera ser terapeuta familiar, primero tendría que tener algo que él concibe indispensable, que es experiencia de vida. La experiencia de vida situada en que el terapeuta tendría que estar casado, tener hijos y evidentemente mantener esa relación por más allá de 5 años mínimo. Ah, mira, resulta y resalta, no se le llama heterosexismo. Y entonces cuando uno está viendo precisamente estas generaciones, cuando yo conocí las primeras generaciones, era bien interesante ver que todos los que habían elegido tenían como esas particularidades, porque estas profesoras mamaron cultura, en el buen sentido de la palabra, y reprodujeron discurso. Y ese discurso se vio implicado en la parte de selección de los estudiantes, las y los estudiantes, ¿no? Les busco el dato, pero si yo estaba que me vomitaba porque luego en la maestría, cuando me toca leerlo, ya después de haber estudiado esta parte de heterosexismo, digo, ¿en serio? ¿Qué año era? 2018. 2018 me presentas un texto de los 80 de Jay Haley y que supongas que de verdad tengo que creer que la experiencia de vida situada en ese tipo de condición es más importante que habilidades técnicas y comprensión de los contextos locales. No, pues sí. Entonces, bueno, ok. Todo bien hasta ahí. Quiero que se indignen, que nos indignemos colectivamente, pero también que propongamos respuestas a eso. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando estamos hablando del acrónimo LGBT, pues evidentemente estamos hablando también de una identificación poblacional basándonos en necesidades de salud, ¿no? Las cuales implica mejorar las prácticas, la atención a la salud para personas LGBT en nuestros contextos, principalmente de atención primaria. Comprender los conceptos básicos relacionados con la diversidad sexual, pero ojo, una cosa es comprender los términos y otra cosa es dialogar con las personas para saber desde dónde se sitúan, cómo juegan con estos términos. Ujú, porque luego pasa de que, pues sí, o sea, que uno se lo aprende en el amén de los rezos. ¿Cómo debe ser? LGBT, no, no, a ver, lesbiana, y lesbiana entonces es esto, ¿no? Entonces gay es esto. No, entonces tú qué eres, y entonces forzamos a las personas con calzador a que se identifiquen con el acrónimo que me es cómodo entender y no estoy escuchando desde dónde se definen. Ujú. Que ojo aquí me parece relevante siempre tocar el tema, porque va a surgir. Luego estos son contextos que afortunadamente son contextos y lugares seguros,
¿no? Porque la mayoría pues somos LGBT o aliados a, ¿no? Ya sea el feminismo, ¿no? Tenemos posicionamientos políticos, ¿no? Entonces siempre se vuelven como estos espacios en los que podemos sentirnos tranquilas, tranquilos, tranquiles, ¿no? De conversar, pero lamentablemente otros espacios no lo son tanto. Y siempre va a surgir esta parte de que, entonces yo me puedo identificar con lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo en otro curso alguien me decía, ¿qué pasa con las personas que se identifican como bebés? No, alguien lo preguntó y de hecho fue en este periodo. ¿Qué pasa con las personas que se identifican como bebés? ¿O qué pasa con las personas que se identifican como perro? ¿No? Creo que hay tres casos, uno en Londres, uno en Alemania y otro en Japón, de que son individuos que identitariamente se quieren vivir como perros. ¿Qué piensan ustedes de esos temas? Desde las prácticas narrativas, ¿es posible? O sea, a mí me angustió mucho la pregunta. También porque pone en jaque precisamente esta idea de lo narrativo que te dice el problema no es no, tú no eres el problema es el problema, se tiene que externalizar, ¿no? La historia del individuo, no, que primero es esta parte de los mapas, de los relatos favoritos, ¿no? Que tenemos precisamente la historia dominante, la influencia del problema sobre la persona, luego la influencia de la persona sobre el problema, y si en todo ese devenir la persona resuelve con que prefiere ser perro. Ahí entraría también en este movimiento que en algún momento, como de pedofilia, que intentaba, que se trataban como de justificar también, que querían como que los incluyeran, porque ellos alegaban o afirmaban que amor es amor, ¿no? Y que entonces ellos también podían amar a los niños y ser reconocidos como, Una pues desde no, y también no sé, la verdad no tengo una respuesta a tu pregunta porque como que así se me encienden todas mis alarmas, pero no tengo mucha claridad de cómo responder a eso o qué postura tomar ante eso, ¿no? O bueno, en el caso de la pedofilia sí tengo una postura muy clara, pero en este caso de ser bebé o ser perro, no lo sé. Entonces, sí, estoy angustiada. Es que a mí me parece interesante. Hay alguien que, o sea, a ver, ahorita doy como los argumentos. Primero quiero escucharles, a ver. Antonio quería decir algo antes de Isabel, pero Isabel también. Sí, quería comentar, a veces cuando pasa, cuando escucho esas cosas así, a veces siento que es como banalizar como eh, toda esta problematización que estabas haciendo antes, ¿no? O sea, Ajá. ¿qué personas pueden de alguna forma, o sea, a veces me siento que es muy privilegiado, extremadamente privilegiado, incluso estaba viendo ahorita todo este tema del imperialismo gay. Mm, Y siento que va como por ahí la cosa cuando, ajá, ¿quién puede decir que es perro ahorita? O sea, es como un privilegio, pareciera. Entonces, no quisiera incluso negarle el derecho a la persona que quiera hacer eso, pero ¿quién puede ser ahorita perro? O sea, no sé si por ahí pudiese ser la pregunta, porque entonces, si nos vamos a esa persona que sí puede ser perro, bueno, imagínate, alguien que la cuide, que se encargue nada más de eso, tal. Entonces tiene unas implicaciones de clase que quizás, no sé si sea por ahí. Yo no veo, yo cuando voy, yo hago muchos abordajes en calle. Cuando yo ujú. voy a la calle, yo veo a la mujer trans racializada, que se está en trabajo sexual. Claro. Yo no veo a un hombre o una mujer perro que quiere decir, ¿sabes? Entonces no sé si va por ahí, pero bueno, ahí claro que da mucha angustia porque creo que no puede como sentir que está discriminando, no sé. Claro, no, no, me encanta lo que tú mencionas porque plantea muchos, híjole, problemas en términos precisamente de reflexionar desde dónde estamos mirando, porque por un lado,
la respuesta fácil sería la patologización. Esa es la respuesta fácil, ¿no? Es una persona que tiene un trastorno mental. A ver, no. Espera. Si estamos hablando de estas identidades, aquí lo angustiante sería por qué alguien abandonaría desde lo que comprende desde lo humano, por qué abandonaría esa identidad. Vamos a ponerlo así. Sí creo que tiene, al menos esos casos muy visibles, ¿no? Del japonés, este que se cree perro, el británico que se cree perro, son personas que se ve inmediatamente en el caso, o sea, por todo el contexto, esta parte del privilegio, porque tienen el dinero posible, tienen una esposa que de alguna manera aceptó esa transición, se puede comprender como transición y que ellos se ponen un disfraz y hacen un montón de cosas. Bueno, para ellos no es un disfraz, sino que hay como toda una andamiaje ahí que no es igual que los pupi, ¿no? Por ejemplo, dentro de las orientaciones sexuales o de las prácticas sexuales. Y aquí lo preocupante, y yo prefiero resaltar el caso de una chica española que decía que se prefería vivir desde gato, desde la comprensión de haber vivido un maltrato por no obedecer los cánones de belleza femenina. Y entonces que ella se refugiaba mucho en el manga y ella, la forma en la que vivía esa identidad era más bien como una resistencia a esta humanidad cruel que ella nombraba y señalaba y decía, es que yo sufrí bullying y me hicieron esto y lo otro y creo que mi lugar de cuidado, de protección, pues es concebirme desde un lugar que no es dentro de esta raza humana que me ha dañado tanto. Y luego no solamente eso, sino que me pareció interesante escuchar precisamente, no sé quién conozca a Laura Rita Segato. Yo creo que muchas de acá presentes conocen a Rita Laura Segato. En una entrevista con John Ackerman, ¿sí es John Ackerman? El de TV UNAM, creo que sí, que tiene Mm. ahí como diálogos y no sé qué cosa, diálogos y política y no sé qué. Esta Rita Segato decía, yo ya me rindo ante la especie humana. Yo si pudiera, no quisiera nombrarme desde lo humano. ¿Por qué nombrarse desde una humanidad que es cruel, que daña? Entonces, el que lo diga una persona de la talla precisamente de Rita Laura Segato me parece impactante, no para, bueno, no para descalificar, sino que para problematizar, ¿no? Para tomar en cuenta algo que incluso las posthumanistas lo están trabajando. Ujú. Que es precisamente. No estoy muy seguro que Karen Barad, pero Karen Barad inicia con esta parte de los nuevos materialismos. Están, por ejemplo, Chauvin, Lucia Siccia, que trabajan desde los nuevos materialismos feministas. Está precisamente, Rosy Braidotti, por ejemplo. Donna Haraway. O sea, todas ellas que traen como esta propuesta de dejar de centralizar lo humano, o sea, las relaciones humanas como el punto y el fin, sino que ontológicamente pensarnos desde esta parte de la animalidad que siempre hemos poseído, es decir, retomar la parte de lo corporal, pero también la parte de los discursos que nos hacen. Entonces, por eso me parece, digamos, una pregunta provocadora en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Cuando hablamos precisamente de estas personas que se llaman transespecie para poder explorar un poco desde dónde quieren abandonar esta humanidad. Y precisamente me llamó mucho la atención escuchar a Rita Laura Segato con esta nitidez, con esta forma tan clara de por qué abandonar eso. Y ustedes dirán, Fausto, pero ¿esto cómo lo metemos o se está metiendo a calzador con lo sistémico? Pues me voy a ir inmediatamente con un texto que escribe Herlin Anderson, que es el punto de partida para los movimientos postmodernos ya más consolidados, que es sistemas lingüísticos como sistemas humanos. En ese texto, Herlin Anderson primero saca la teoría de los sistemas de lo biológico para situarlo en algo que vamos a comprender como el giro discursivo en la terapia.
Es decir, donde privilegiamos las historias, cómo nos narramos las historias, desde dónde nos vivimos nuestras identidades, somos construidos por historias y todos son historias, ¿no? Y fabuloso el peinado chulo que nos generan las narrativas favoritas. Ujú. Pero que lamentablemente desmaterializaban las experiencias corporales. Ajá, porque todo estaba anclado dentro de las narrativas. Ujú. Y no todos tenemos narrativas de opresión. Y como las personas que estaban construyendo inicialmente la teoría, que tenía muy buena intención, pero no miraban las condiciones estructurales de interseccionalidad, ni mucho menos les ha alcanzado la teorización para poder hablar de las personas transespecie. Porque ontológicamente incluso esta Chauvin Guerrero en algún momento trató de aclarar esta situación desde la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Donde menciona que lamentablemente esa es más bien una interpretación humana sobre cómo un animal construye identidad cuando los animales no construyen identidad. Los animales viven y ya. ¿Cómo sabemos que construimos identidad? A través de la historia que construimos. ¿A qué me refiero? Con legados materiales, legados que se depositan en nuestras subjetividades. Hasta el momento no sabemos si un gato pueda tener subjetividad. Puede tener reacciones, puede tener sentires, lo podemos detectar en sus reacciones, pero yo no estoy seguro que tenga o tenga un lenguaje en común como para precisamente confirmar que el gato construye su propia identidad, ¿no? Entonces tenemos esas problemáticas que las vamos a estar atrayendo porque la idea aquí es ver, y perdón que me detenga y haga estos vuelcos de tuerca, pero me parece importante señalarlo. Lo señalé en el otro seminario que tenemos y que lo vamos a leer, los vamos a leer en su momento. Nos vamos a ir acercando a estos materiales que Lili, bueno, ya se los presenté a ella, pero se los comparto a ustedes. Son estos. Estos textos que yo quedé impactadísimo que existieran. Se llaman Nuevos Materialismos y Terapia Sistémica. ¿La materialidad importa? Y son textos que se publican hace 2 años. Uno, la primera parte se publica hace 2 años y la segunda parte se publicó el año pasado, donde ellos quieren problematizar, quieren ampliar lo que se ha construido dentro de la terapia sistémica, pero dialogando con feministas que tocan el tema de los cuerpos, las vivencias de raza, de género, entre otros, ¿no? Entonces, perdón, hago como apertura al tema, lo vamos a ir descifrando poco a poco, de eso me comprometo, vamos a leer los textos, primero quiero hacer como esta, como introducción de que si vamos por el mismo camino, es decir, que entendemos que la terapia sistémica se sustenta de forma rápida y en corto dentro de las relaciones. El hablar de las relaciones, estamos hablando de aquellas formas de intercambio que tenemos y que están mediadas por el género, la raza, la orientación sexual, la condición económica, la condición geográfica, ¿no? Porque incluso yo puedo asumirme como un total ignorante de lo que vive Antonio. Entonces, digamos, si Antonio viene a mi consulta, yo lo primero que le diría es, por favor, voy a ser muy cuidadoso y también siéntete en confianza de corregirme todo lo que tú consideres necesario, porque yo no sé cómo es vivir en Venezuela. Y quiero ser profundamente respetuoso ante esto que yo no conozco. Y el reconocer esa interseccionalidad, esa materialidad que se encarna en sus temores, que se encarna en las leyes vigentes, en lo que se esté viviendo internacionalmente, es lo que le va a marcar a él muy particular y que yo tengo que asumir esa ignorancia de que yo no sé. Entonces tú fréname en corto cuando consideres necesario, ¿no? Porque yo no voy a saber mucho cómo acercarme a eso si no me vas guiando. Entonces se hace ahí una colaboración con la persona, ¿no? A través de asumir
que el terapeuta sí ignora cosas. Y uno puede decir, pero Herlene Anderson te dice, entras sin nada, entras hueco, ¿no? Espérame, eso es pecar de ingenuo y es pecar también de soberbia, porque no señala de qué cosas no entraríamos. Acá más bien yo digo, entro con estos prejuicios, entro con estas ignorancias. Y por eso ahí yo cambio a Herlene Anderson totalmente, que se vaya a Cancún con sus cursos y prefiero traerme a esta Diana Mafía, ¿no? Hablando precisamente de las ignorancias que uno puede tener y tener cuidado con respecto a cómo respondemos ante la ignorancia de las otras personas. Insisto, no en términos peyorativos, sino que en el desconocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque las personas se van a articular a través de los saberes que tengan disponibles a la mano y van a haber una serie de reacciones cuando yo quiera de alguna manera compartir el tema, por ejemplo, de infancias trans, por decir algo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a ir abordando de poco en poquito. Perdón que me vaya ahí como súper acelerado con algunos temas, pero luego va a andar haciendo estos brincos entre lo sencillito y yéndonos a lo más complejo si ustedes quieren, pero siempre haciendo como estos puentes. Pero vamos bien hasta acá. Perdóname Isabel y perdóname, ¿quién más? Ah, bueno, Héctor, que también está estudiando psicología, pero pues todavía es cachorro, está conmigo en las prácticas, entonces también es de comprender que si hay algunas cosas que no quedan claras, que me lo pregunten. Va, todo bien hasta acá. El silencio absoluto, Sí, sí. bueno, yo Sí, nada más quisiera Va. como opinar en esto, en el ejemplo que pusiste de la historia de esto de cómo reconocer o las personas que se identifican a partir de esto, de la animalidad o de las especies. Me recordó, me desbloqueó cuando alguien o leí o se utilizaba esta forma quizás de nombrar como ahorita que dijiste, a ver, ¿cómo se trataría, se trabajaría o cómo en terapia narrativa? Y esta cuestión de nombrarlo como expresiones comportamentales, ¿no? Y a veces Mm, ahí, en cuando hay este tipo de historias, y que también yo siento que de 2 años para acá se ha popularizado también este consumo cultural de películas como de personas que viven a partir de esta expresión de ser perro, gato, y da mucha curiosidad, también da mucho para esto que comentaba la compañera de que se pegan o se quieren ir a un lado de los colectivos LBGT para justamente ese reconocimiento, pero entonces justamente aquí, y no sé si lo vamos a abordar, pero cuando identifiquemos quizás estas cosas, y yo también escuché lo de Rita Segato, y a veces yo también podría pensar, claro, me bajo del camión de la humanidad porque es cansado, porque ya hay demasiadas cosas. Ella lo dice, claro, desde otra sí. perspectiva y sentir, pero cómo sí de verdad a veces identificar o tener este cuidado en no reproducir discursos tanto de violencia y de odio, pero que también sea escuchado y que tiene pues todo total el espacio de que si alguien llega y se muestra y se presenta y me lo dice, me lo narra, me lo cuenta, también cómo empezar a identificar estas partes que ahorita hablándolo desde que uno se tiene que a veces hacer el totalmente desconocido, pero también hacerle ver a estas personas o quizás a esta comunidad. Me recordó mucho esta marcha que hubo en Alemania, que hubo una nota de que pues hay toda una comunidad que se viven como, pues sí, como personas transespecie o humanas, pero que sí ya tienen, pues sí, obviamente desde el privilegio de tener toda la ropa, ¿no? Te digo que yo de como de 2 años para acá identifiqué y me salía mucho en internet y películas de estas historias, ¿no? Y entonces sí como que me quedé ahorita pensando en esto de, yo sí tengo Ujú. como que a mí se me dijo esto de, bueno, tomarlo como una expresión comportamental, sí, pero también ahorita lo que dijiste de cómo se construye también la identidad y todo lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de todo lo que reflejaría, sí escuchar a esta persona, lo que quiere, no sé cómo quizás compartir, pero también cómo poder identificar y devolver en este sumo cuidado y el reconocimiento, pues que quizás, pues no, o sea, no es eso, o sea, no eres
pues quizás a veces perro, gato, o sea, porque yo he escuchado a mucha gente que hasta lo usa para justificarse y para ofender, justamente anulando la experiencia de las orientaciones, ¿no? O sea, porque sí, a mí me han tocado de verdad, compañeros masculinos, pues sí, que de verdad no se aperturan y no escuchan, pero ya en total agresión de, ¿cómo ven? Hoy soy paloma, ¿no? Y llegando como con esta Sí, broma, esta claro. burla Ujú, es ujú, innecesaria, ¿no? Y bueno, claro. esa es por una parte que me ahorita como que me hizo así todo el revuelo. Y la otra es de que hubo un texto que en la especialización de género que yo hice en la UPN, pero muy puntualmente en educación, leímos a Anne Fausto Esterlin y la verdad me costó mucho Anfa. trabajo comprenderla porque de pronto para mí se me hace un poquito agresiva, un poco grosera, en el formato que en su tiempo y en su escritura pues suena en esto de las orientaciones de los cinco sexos, ¿no? Y hablar sobre esto de lo inter y no sé, como que de pronto, quizás como me lo mostraron, a mí no me pareció tan adecuado y me resultó un poquito allá, un poco así como pues no sé, como un poco fuerte en las palabras que desarrolla su escritura o su pensamiento. Quizás me falta revisarla más o entender desde Ujú, ella dónde lo sitúa, porque creo que a veces cuando queremos aprender, nos enseñan o nos muestran el contenido que quiere que se abarca o las lecturas para llegar al género o para comprender la dimensión del género como categoría, como análisis, puede haber a veces mucha incomprensión, pero desde justo hasta nuestras propias experiencias, ¿no? Porque pues a mí no me gusta que quizás expresen de la comunidad LGBT o trans, pues de ciertas palabras que en el tiempo, pues justamente por eso se han quitado, se han anulado, ¿no? Como esto de ser inter y que si, ay, no sé, o sea, como que cosas que a mí de ujú, verdad me resuenan y me aterran, ¿no? Pero sí era como esas dos cosas que ahorita pues recupero de lo que vimos y que yo claro, asocio a estos aprendizajes que pues justamente, que sí, siempre son muy necesarios estarnos actualizando. claro. Ok, no, 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 buenísimo. Sí, yo digo que ahorita que te escucho, las o los posibles movimientos dentro de la narrativa y sobre todo porque, al igual que tú, me sorprendió mucho escuchar a Rita Laura Segato decir esa parte, ¿no? Decir, es que yo si pudiera, yo ya estoy cansada de esta especie tan cruel, ¿no? Llamada humanidad y demás. Y estaba pensando justo en esta parte de lo que no se ha escrito, pues, o sea, de comprender desde dónde cada persona se nombra desde ese lugar que se ha señalado, se ha construido desde esta idea de lo transespecie. Ujú. Porque en un primer momento a mí me llamaba la atención como para incluso retomar la patologización, ¿no? Pero a ver, espérate, algo que no entiendas no necesariamente tiene que volverse inteligible a través de la patología, ¿no? Y entonces aquí encontré muy bonita una forma en la cual precisamente el preguntar sobre la persona que se vive desde ese lugar. Hay una pregunta que me pareció bien bonita, que era, ¿qué te ofrece esta identidad que no te puede dar la otra? Pensando en lo que dice Rita Laura Segato, en esta parte de decir, pues yo creo que diría, me quita la crueldad. O sea, por algo uno elige lo que elige, ¿no? Entonces me parece como más bien como ese espacio de comprensión del por qué. Y precisamente el puente para mí fue, ok, primero fue esta parte de extrañeza, ¿no? De ver a estas personas que se viven desde pues digamos desde lo llamativo, muy performativo, pues, ¿no? Este hombre que dice, voy al trabajo en la mañana, llego a mi casa y me pongo toda la indumentaria para sentirme perro, frente a esta chica de España que dice, yo no tengo el dinero para comprar todo eso que hacen otras personas, simplemente lo que porto, que se pone como unas orejitas para identificarse a sí misma desde ese lugar, ¿no? Y que lo utiliza como una identidad de resistencia ante ese tipo de crueldades, ¿no? Entonces me parece como, pues interesante, ¿no? Sobre todo pensándolo en estos posibles vínculos para anclarlos con lo que vamos a ir viendo más adelante, que es precisamente los movimientos posthumanistas, ¿no? Bueno, ya con esto voy cerrando. Antonio escribe,
No logro cambiar mi nombre desde mi celular, pero mi pronombre es el... Ah, ok, vale, vale. Bueno, entonces ya lo quedó grabada esta sesión. Se lo vamos a compartir para quienes no pudieron estar el día de hoy. Y nos vemos la siguiente semana, ¿va? Cuídense mucho y pues hasta pronto. Bye bye. Gracias. Gracias. Chao, cuídense.